La noche de San Valentín había caído sobre las pampas de Nazca como un manto de terciopelo oscuro. El aire seco del desierto parecía guardar silencio para ellos, como si las líneas trazadas en la arena esperaran ser testigos de algo más que turistas curiosos. Lucía y Mateo habían decidido escapar de la rutina limeña y conducir hasta aquel lugar mítico, convencidos de que la soledad del paisaje sería el escenario perfecto para una cita distinta, íntima, casi ritual. El restaurante donde cenaban era apenas una construcción modesta, levantada junto a la carretera, con mesas de madera y faroles que titilaban como luciérnagas cansadas. No había más clientes esa noche, salvo una pareja de ancianos que comía en silencio. La música era tenue, un bolero que se deslizaba por el aire como un suspiro. Lucía, con un vestido rojo que parecía encenderse bajo la luz de las velas, reía con cada ocurrencia de Mateo, quien intentaba disfrazar su nerviosismo con bromas. El vino, servido en copas imperfectas, tenía un sabor áspero, pero ellos lo bebían como si fuera un elixir. Entre plato y plato, se miraban con esa intensidad que solo se concede en los comienzos, cuando cada gesto parece revelar un secreto. Afuera, el viento levantaba polvo y hacía crujir las ventanas, recordándoles que estaban rodeados por kilómetros de vacío. Mateo habló de las líneas de Nazca, de los geoglifos que se extendían invisibles bajo sus pies, y Lucía lo escuchó fascinada. Dicen que fueron hechas para los dioses, murmuró ella, o para quienes ven desde arriba. La frase quedó suspendida, como si hubiera invocado una presencia. Al terminar la cena, decidieron salir a caminar. El restaurante quedó atrás, iluminado apenas por un farol solitario. La noche era inmensa, y el cielo, tan claro, parecía un océano invertido. Las estrellas brillaban con una nitidez que en la ciudad nunca se veía, y cada constelación parecía acercarse, como si quisiera descender. Lucía tomó la mano de Mateo y juntos avanzaron hacia la planicie, donde el suelo ocultaba figuras que solo podían ser comprendidas desde el aire. El silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios latidos. Se detuvieron en medio de la nada, rodeados por sombras que se confundían con la arena. Allí, bajo aquel cielo desbordado de estrellas, se besaron. Fue un beso largo, cargado de promesas, de miedo y de deseo. El viento se calmó, y por un instante todo pareció detenerse, el tiempo, el mundo, incluso el universo. Lucía pensó que nunca había sentido tanta paz, y Mateo creyó que aquella noche sería inolvidable. Ninguno de los dos sospechaba que el desierto los observaba, que las líneas bajo sus pies eran más que dibujos, y que el cielo estaba a punto de responder a su unión con un lenguaje que no pertenecía a la tierra. El desierto parecía contener la respiración cuando Lucía y Mateo avanzaban tomados de la mano. El silencio era tan profundo que cada paso sobre la arena resonaba como un eco. De pronto, un zumbido metálico quebró la calma, primero lejano, como un insecto invisible, luego más intenso, hasta convertirse en una vibración que atravesaba sus huesos. Lucía levantó la vista y vio un resplandor suspendido en el cielo, una luz que no pertenecía a ninguna estrella. Mateo intentó bromear, pero su voz se quebró, debe ser un avión. Sin embargo, la luz no se movía como un avión, descendía con precisión, como si los buscara. El haz los envolvió en un instante. El suelo vibró bajo sus pies, y el aire se volvió denso, casi líquido. Lucía intentó correr, pero la luz la atrapó como una red invisible. Mateo la sujetó con fuerza, y juntos fueron elevados hacia la negrura. El mundo se disolvió en un destello blanco, y cuando abrieron los ojos, ya no estaban en el desierto. La nave era un laberinto imposible. Los pasillos se curvaban como arterias,
Las paredes parecían respirar, y una luz azulada pulsaba en intervalos, como un corazón ajeno. No había puertas, solo aperturas que se abrían y cerraban al acercarse, como si la estructura respondiera a su presencia. El aire olía a metal húmedo y a algo orgánico, como sangre seca. Lucía sintió que cada paso era observado, aunque no veía a nadie. Mateo intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban. De pronto, figuras se materializaron en la penumbra. No eran humanas, aunque tenían forma humanoide, altos, delgados, con extremidades que parecían demasiado largas. No tenían ojos, pero Lucía sintió que la miraban directamente, penetrando en sus pensamientos. Un murmullo llenó el espacio, no con palabras, sino con sensaciones, miedo, curiosidad, deseo de comprender. Era como si las entidades se comunicaran a través de emociones robadas. Los separaron sin violencia, guiándolos hacia cámaras distintas. Lucía fue conducida a una sala circular, donde el suelo vibraba bajo sus pies como un tambor. Mateo, en otra sala, se encontró rodeado de símbolos luminosos que flotaban en el aire, figuras geométricas que recordaban a las líneas de Nazca, pero vivas, palpitantes. Cada símbolo parecía observarlo, como si midiera su reacción. El murmullo se intensificó, y ambos sintieron que estaban siendo estudiados, diseccionados no en cuerpo, sino en alma. Lucía gritó el nombre de Mateo, y su voz se convirtió en un eco distorsionado que atravesó los pasillos. Él la escuchó, pero como si viniera de otra dimensión. El miedo los separaba, y sin embargo, la nave parecía reaccionar a su vínculo, las luces se intensificaban cada vez que pensaban en el otro. Era como si los seres hubieran descubierto que su unión era más interesante que cualquier órgano o tejido. El terror no estaba en la violencia, sino en la certeza de que eran parte de un experimento cuyo propósito no podían comprender. La nave los había tomado, y ahora los moldeaba, como si su amor fuera una clave que abría puertas hacia un conocimiento que no pertenecía a la humanidad. Mateo golpeaba las paredes de su cámara, desesperado. Cada golpe resonaba como un eco apagado, pero lo que más lo perturbaba era la sensación de que el eco no provenía del metal, sino de su propia mente. Lucía, en otra sala, escuchaba su voz como un murmullo distorsionado, un susurro que se mezclaba con pensamientos que no eran suyos. La nave parecía invadirlos desde dentro, sembrando imágenes, recuerdos falsos, emociones ajenas. Era como si los seres intentaran reescribirlos, borrar la frontera entre lo que eran y lo que podían ser. Lucía cerró los ojos y se concentró en Mateo. Recordó su risa en el restaurante, el calor de su mano en el desierto, el beso bajo las estrellas. Cada recuerdo era un ancla que la mantenía firme frente al mar de sensaciones extrañas que la inundaban. Al hacerlo, la sala reaccionó, las luces se intensificaron, las paredes vibraron como si algo se resistiera. Mateo, al mismo tiempo, evocó la voz de Lucía, su mirada, la forma en que había pronunciado aquella frase sobre los dioses que miraban desde arriba. El murmullo se quebró, y por primera vez sintió que no estaba solo. Las entidades se acercaron, silenciosas, observando. No tenían rostro, pero Lucía percibió una incomodidad en ellas, como si su unión generara un ruido en el experimento. Cada vez que pensaban el uno en el otro, la nave se alteraba, pasillos que se abrían, símbolos que se deshacían, luces que parpadeaban. Era como si el amor, esa emoción tan humana, fuera un código que los seres no podían descifrar. Guiados por esa conexión, lograron encontrarse en un corredor central. El espacio se deformaba a su alrededor, como si la nave intentara impedirlo, pero cada paso que daban juntos debilitaba la resistencia.
Cuando finalmente se abrazaron, el contacto fue más que físico, fue un grito silencioso contra la manipulación. La nave vibró con un ritmo que imitaba sus corazones, como si intentara comprenderlos, replicarlos, absorberlos. El miedo no desapareció, pero se transformó en fuerza. Lucía y Mateo comprendieron que su unión era la única defensa contra la invasión mental. No podían luchar con armas ni escapar de aquel laberinto orgánico, pero podían resistir siendo ellos mismos, aferrándose a lo que los definía. El abrazo se convirtió en un muro invisible, un espacio donde los seres no podían entrar. Las entidades retrocedieron, confundidas. El murmullo se apagó, y por un instante la nave quedó en silencio absoluto. Lucía y Mateo se miraron, sabiendo que no habían vencido, pero sí habían demostrado que había algo en ellos que no podía ser manipulado. Algo que ni siquiera los dioses que miraban desde arriba podían comprender. Despertaron en el desierto, tendidos sobre la arena fría, justo al borde de una figura que parecía dibujada para ellos. El cielo aún brillaba con un resplandor extraño, pero la nave ya no estaba. Se miraron, exhaustos, y comprendieron que habían vuelto. El silencio era absoluto, pero no opresivo, era un silencio nuevo, lleno de promesas. Lucía tomó la mano de Mateo y él respondió con una sonrisa temblorosa. No necesitaban palabras, sabían que habían resistido juntos, que su unión había sido más fuerte que cualquier intento de quebrarlos. Desde entonces, cada San Valentín regresan a Nazca. No buscan respuestas ni pruebas, solo el recuerdo de aquella noche en que el amor se convirtió en su escudo. Y cuando se abrazan bajo las estrellas, sienten que el universo los observa, no como un experimento, sino como testigos de una fuerza que ni siquiera lo desconocido pudo dominar.